Precisamente para hablar de este tema nos enlazamos con Leonardo Núñez González. Él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bienvenido a Mega Noticias, Leonardo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Oye, a ver, por un lado estamos hablando, dándole seguimiento pues a esta discusión de la posible desaparición de 109 fideicomisos que tienen que ver con ciencia, con deportes, con cultura, con defensa a los derechos humanos, y por el otro pues está esta bolsa intocada, ¿no? Cuéntanos de este trabajo que publicas hoy. Claro, creo que ha estado en la discusión pública la importancia de los fideicomisos, debido a que cuando se trata de los de ciencia y tecnología en particular, tenemos una serie de diferentes argumentos por parte de los directores de los centros de investigación, los cuales han dicho que los fideicomisos que ellos administran son transparentes, reciben recursos públicos, pero que al mismo tiempo se dice qué es lo que se está haciendo con ellos. Y por otro lado, tenemos una serie de fideicomisos que no han sido tocados. En el caso de los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya había sido mencionado uno de ellos por parte de la diputada Marta Tagle, cuando se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, y se había mencionado que tenía alrededor de 30 mil millones de pesos. Sin embargo, nos faltaba una parte de la historia, que era ver cómo se habían comportado esos fideicomisos hacia atrás y saber si esa cantidad de recursos tenía mucho tiempo ahí o si había algún otro fenómeno que investigar. Y resulta que cuando revisamos, en el caso de la Secretaría de la Defensa, hay 4 fideicomisos que tienen a su disposición. Uno es el mandato para el pago de haberes de retiro y pensiones, otro es el fideicomiso a favor de los hijos del personal adscrito al Estado Mayor, otro es el fideicomiso de apoyo a deudos de militares, y el último es el fideicomiso público de administración y pago de equipo militar. Y aquí, cuando echamos los números hacia atrás, y hay que destacar, estos son datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resulta que en promedios en los años anteriores siempre estuvieron entre 2,000 y 5,000 millones de pesos. Y de hecho, hacia el tercer trimestre de 2019, todos estos fideicomisos en conjunto tenían 2,505 millones de pesos. Pero en el último momento del año 2019, en medio de los recortes y de la gran cantidad de ajustes presupuestarios que se estaban llevando a cabo antes de que tuviéramos la crisis del coronavirus, se dio una ampliación de 1,048%. Y pasamos de 2,505 millones de pesos a 26,252 millones de pesos. Y en los siguientes trimestres, hasta llegar hasta este momento de 2020, llegamos a 31,980 millones de pesos. Y este fideicomiso llama la atención en particular porque en otras ocasiones ya lo ha revisado la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, y ha señalado que su uso aquí sí es completamente opaco, discrecional y sin rendición de cuentas, porque no existe un registro y no existe capacidad de seguir peso a peso qué es lo que está pasando con el dinero de ese fideicomiso. Y entonces tenemos una doble narrativa, un doble rasero. Tenemos unos cuantos fideicomisos que, por ejemplo, en el caso de los 26 centros de investigación, representan 785 millones de pesos que el gobierno quiere recuperar, esa es la palabra, aunque muchos de esos recursos son autogenerados por las instituciones. Y tenemos estos otros fideicomisos que no se tocan con el pétalo de una rosa ni siquiera, y que por el contrario están recibiendo estas grandes ampliaciones presupuestales, y que en estos casos particulares aquí sí tenemos evidencia de todo lo que ha repetido el presidente, ¿no? De que los fideicomisos permiten esconder dinero, usarlos discrecional y opacamente. Y entonces tenemos esta aparente contradicción. Los fideicomisos que sí son transparentes y que están en temas prioritarios están en peligro de extinción, y los fideicomisos que son sumamente cuestionados por su transparencia, por su opacidad y además por la gran cantidad de recursos que están teniendo, y que claramente eso no es del pasado, sino que es una decisión de esta administración darles tanto dinero a estos fondos, pues claramente pone en evidencia las múltiples contradicciones y las múltiples mentiras que se están diciendo día a día en esta discusión tan importante sobre los fideicomisos públicos. Leonardo, ¿quiere decir que con el pretexto de la seguridad nacional no podremos saber en qué se utilizan tantos miles de millones de pesos? Claro, este es uno de los grandes temas fundamentales. Cuando la Auditoría Superior de la Federación revisó estos fondos, justamente llegó a la triste conclusión de que no había certeza de en qué se habían gastado muchas de las cosas, precisamente porque al gastar en seguridad nacional tenemos mayores
dificultades para poder detectar en qué se ha gastado y cómo se ejerce el presupuesto, ¿no? Hay que recordar también que tenemos un problema similar para seguir cómo se está gastando y qué se está haciendo en el aeropuerto en Santa Lucía, donde a pesar de que se presume que hay un ejercicio de transparencia al presentar videos, la información constante y sonante que nosotros deberíamos poder revisar está clasificada por 5 años, ¿no? Y en este caso, pues también el uso del argumento de la seguridad nacional como una justificación para que no se pueda rastrear el destino del gasto está totalmente presente en una gran cantidad de los gastos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero particularmente en estos fideicomisos, que otra vez se trata de un fideicomiso particular, que es el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, y que representa el 94% del total de los recursos de los fideicomisos de ese. Oye, Leonardo, ustedes allá en Mexicanos contra la Corrupción, ¿qué lectura le dan pues a esto? Por un lado, tratando de desaparecer estos 109 fideicomisos con una bolsa de 68,000 millones de pesos, y por el otro, pues el gobierno, como ya bien nos explicas, no toca ni con el pétalo de una rosa este fideicomiso de la Sedena, pues recursos destinados para armamento. Creemos que aquí hay en el seguimiento y en el análisis del presupuesto y de los pesos constantes y sonantes, tenemos la evidencia de las prioridades claras de un gobierno, ¿no? Y las manifestaciones a las cuales muchos hemos acudido para defender los fideicomisos, que no solamente es de ciencia y tecnología, sino son para protección del medio ambiente, para protección de periodistas, víctimas y defensores de derechos humanos y otros tantos temas que son relevantes, quedan fuera de la agenda del presidente, porque claramente ese no es el discurso que le conviene a la Cuarta Transformación. Y por el contrario, lo que vemos claramente son cómo hay ampliaciones presupuestales que van a áreas específicas, ¿no? Van a Pemex, a pesar de las grandes pérdidas. De acuerdo con las últimas cifras, perdemos 3,000 millones de pesos cada día en la operación de Pemex. Tenemos estas ampliaciones no solamente presupuestales al ejército, sino a través de la vía de los fideicomisos, ¿no? Y entonces tenemos un doble juego en el cual las prioridades que muchos estamos demandando y que además esperaríamos que un gobierno de izquierda estuviera fomentando y estuviera alimentando, pues han salido por la ventana, ¿no? Y por eso precisamente los científicos han tenido que salir a tomar las calles para hacer un llamado de emergencia y decir, estos fideicomisos, efectivamente los fideicomisos tienen muchos problemas. El caso de defensa es uno de ellos. Revisemos uno por uno y no hagamos argumentos generalizadores, porque entonces vamos a hacer que de un lado paguen justos por pecadores y del otro lado generar ambientes de impunidad, porque ahora creeremos que ya se limpió todo lo que sucede con los fideicomisos, y lo que estamos viendo es que hay áreas que no han sido tocadas y que representan pues prioridades que son sumamente cuestionables, en el sentido de que pues tal vez tenemos siempre que estar recordando que el ejército, a pesar de ser la institución más valorada por los mexicanos, no debería ser la institución que se use para resolver todos y cada uno de los problemas del país, porque eso nos lleva a crear o a perder la capacidad de crear capacidades institucionales hacia adelante para resolver los problemas públicos. Leonardo, esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción les permitió al menos saber si todo este recurso, todo este aumento se utiliza en compra de equipo, de materiales, de armamento, o, como mencionabas al principio, tiene que ver también con apoyo a familiares de militares, tiene que ver con cuestiones de educación, de apoyo en vivienda, de otras cosas, o ni eso se puede conocer, la distribución. Tenemos el fin general, pero uno de los temas fundamentales es que este fideicomiso para la compra de armamento tiene una justificación legal tan amplia, porque es para la compra del equipamiento, materiales, instalaciones, mantenimiento de los trabajos que se requiere para que funcione el ejército. Y entonces ahí hay cualquier cantidad posible de posibles usos. Cuando la auditoría lo revisó, y una vez más esto para nosotros es importante señalarlo, esta es información que en algún momento ya salió por parte de la Auditoría Superior de la Federación, incluso señalaban que
había gastos que no tenían nada que ver con el fundamento legal del fideicomiso. En el caso de esa auditoría que habían identificado, por ejemplo, el pago de una ampliación con sobrecostos hacia un estacionamiento y el mantenimiento de algunas unidades que no estaban legalmente vinculadas al objetivo, pero dado que esta bolsa de recursos permite ese uso discrecional y además como no existe el registro de todos y cada uno de los pesos y sus destinos, al menos de lo poco que sabemos, de lo poco que hemos visto, es que pues tiene múltiples destinos que desgraciadamente lo que podemos decir hacia la ciudadanía y lo que el gobierno nos puede decir es que no sabe. Oye, Leonardo, no sé si coincidas conmigo, pero justo esto que nos das a conocer, pues de este crecimiento en los recursos de este fideicomiso de la Sedena, es una muestra más, pues de todo el poderío que está consiguiendo la Sedena a lo largo, que ha venido consiguiendo a lo largo de este gobierno. Ya estamos viendo que ya se volvieron constructores, están ahí construyendo el aeropuerto y bueno, les entregaron también el control de los puertos, ¿no? Y ahora, pues esto, ¿qué decir al respecto? Claro, creo que estamos en una discusión democrática más amplia, más profunda y tal vez más preocupante, ¿no? Porque justo ya lo había mencionado, el ejército efectivamente es una de las instituciones más respetadas y con mayor índice de aceptación y de confianza ciudadana, pero el ejército no puede ejercer funciones de seguridad pública, ¿no? El hecho de que la Guardia Nacional se simule que sea una organización civil cuando realmente es militar es un ejercicio de simulación y violación flagrante de la Constitución, y el hecho de que cada vez les otorguemos más y más responsabilidades, el control de los puertos, la construcción del Tren Maya, la construcción de aeropuertos, la administración de una gran cantidad de bienes que no deberían estar en manos del ejército, pues abre también una discusión muy profunda de un México del que ya venimos. Tuvimos momentos muy claros en los cuales el ejército tenía una gran participación en la vida política, en la vida pública del país, y creo que no debemos tener en ningún empacho en decir que el ejército tiene un espacio privilegiado y que tal vez está avanzando más allá de lo que democrática y constitucionalmente debería. Leonardo, hay algunos otros fideicomisos que también no van a ser tocados. Parece que hay uno ahí del Sindicato de Trabajadores de Educación. ¿Están ustedes investigando algunos otros que no van a ser tocados ni con el pétalo de una rosa, como dijiste? En efecto, estamos revisando, hay que recordar que al menos fideicomisos que no tienen una estructura orgánica definida, que son los que son sujetos de extinción por el decreto del presidente que publicó en abril, tenemos alrededor de 330 fideicomisos. 109 son los que se está declarando su extinción, o los que se pretende su extinción en este momento, lo cual habla de que tenemos todavía alrededor de 200 fideicomisos más que no han sido tocados, ¿no? Ya se ha hablado también de fideicomisos cuestionables sobre el manejo de las aduanas, y tenemos otra serie de recursos públicos que eventualmente forman parte de nuestra agenda de investigación, pero creímos pertinente, al menos en este momento, concentrarnos en este fideicomiso tan particular por todas las cuestiones que refleja e implica, la gran cantidad de recursos discrecionales que recibió a final del año, los temas que maneja, los señalamientos previos de opacidad y discrecionalidad, y pues su privilegiamiento en medio de una discusión pública en la cual el presidente dice: quien defiende los fideicomisos defiende la corrupción. Y entonces, pues esto nos genera, diría el subsecretario de Salud, disonancia cognitiva. Oye, Leonardo, pero además, retomando lo que estabas diciendo, quien defiende los fideicomisos defiende la corrupción. Este argumento de corrupción que hemos venido escuchando a lo largo de esta administración y a partir de ello que han venido desapareciendo, no sé, se me viene a la mente las guarderías, que también se utilizó justo este tema para decir, no, hay mucha corrupción ahí, vamos a retirarla. Sin embargo, pues no se va al fondo, ¿no? Si realmente se dice que hay corrupción, bueno, no se investiga, no hay nadie en la cárcel, el tema queda ahí. Claro, y eso también es uno de los grandes problemas de la simulación de la transparencia que se da todos los días en las mañaneras. Es perfecto el ejemplo que señala de las guarderías, porque hay que recordar que en algún momento en la mañanera se plantó el presidente a decir: encontramos alrededor de 90,000 niños fantasma que estaban registrados y no recibían su apoyo. Y entonces los periodistas una y otra vez preguntaron, ¿no? Ok, podemos conocer esa lista, se presentará. Ha pasado casi un año y medio, 2 años,
y esa lista jamás se publicó, ¿no? Un poco tenemos lo mismo acá, que se va a presentar un amplio estudio sobre la corrupción que existía con los fideicomisos, pero si solamente es un discurso que se presenta en la mañanera y no es producto de un trabajo y de datos que podamos verificar los ciudadanos uno a uno, donde podamos identificar desvíos específicos de cada uno de los fideicomisos que se plantean su extinción, estaremos siendo víctimas de la triste politización y de la cerrazón por la cual los científicos han levantado la voz y por la cual muchos han marchado hacia los diputados y hacia los senadores, porque pues claramente estamos ante unos legisladores que están votando por consigna y que no están votando de manera razonable, ¿no? Cuando se hizo el ejercicio de Parlamento abierto, hubo quienes fueron a decir, oye, mira, mi fideicomiso tiene estos mecanismos de transparencia, aquí puedes ver todo lo que se ha gastado y a pesar de eso van a ser extintos. Entonces, pues claramente la razón ha salido de la discusión pública y lo que tenemos son fideicomisos que se defienden a ultranza o que se protegen a ultranza y fideicomisos que son atacados simplemente porque forman parte de una consigna. Leonardo, entonces ya de plano no hay forma, en el caso de este fideicomiso a la Sedena, ya no hay forma de conocer, no hay forma de acercarse a una rendición de cuentas y que se nos entregue en qué se está gastando específicamente. ¿De plano ese camino está cerrado? Está cerrado en el sentido de que el gobierno no ha apuntado a que la vía para atender el problema de los fideicomisos sea reformar su funcionamiento, ¿no? Y ese también es una de las demandas que muchos académicos y que muchos especialistas hemos señalado, ¿no? Más bien, como realmente es cierto que hay fideicomisos que han sido usados en el pasado para desviar grandes cantidades de recursos y como efectivamente esos instrumentos pueden generar riesgos para la corrupción, debemos mejorarlos, debemos romper el secreto fiduciario en los pocos que todavía exista, mejorar los mecanismos de transparencia, mejorar la calidad de la información que presentan, pero por el contrario lo que tenemos es una solución en la cual solo se eliminan unos cuantos y el resto no se toca y no se altera su funcionamiento. Y como desgraciadamente apunta, pues hasta este momento, dado que no va a haber una modificación en su funcionamiento, pues seguiremos bajo la misma línea y seguiremos teniendo este mismo halo de opacidad y esa seguirá siendo una caja negra en la cual no sabemos nada. Y creo que también este es un buen momento para invitar a la Secretaría de Defensa Nacional tal vez a que ejerzan lo que hacen los fideicomisos de ciencia y tecnología, que transparenten de manera proactiva con datos públicos que podamos rastrear peso a peso para que entonces podamos decir, aquí no hay un problema, y porque tal vez los fideicomisos sí sirven en algunos casos, ¿no? Pero mientras estén en una caja de opacidad, en una caja negra en la cual los ciudadanos no podamos ver, pues claramente estamos en un universo en el cual los ciudadanos estamos en desventaja y estamos en una vulneración de nuestro derecho. Pues sin duda todo un tema que vamos a seguir poniendo sobre la mesa aquí en Mega Noticias TVC. Leonardo Núñez González, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, gracias por haber estado con nosotros. Encantado de estar con ustedes dos y muy buenas tardes. Buenas tardes.